Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal que presenta el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que reflexionamos sobre los grandes temas, problemas, preguntas que nos afectan como sociedad, como personas, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy día vamos a conversar sobre las relaciones que existen de alguna manera entre lo que le ocurre a las personas, a hombres, mujeres, jóvenes, LGTB+, etcétera, y lo que pasa también en la sociedad. Y para eso vamos a hablar con una persona que tiene precisamente esa capacidad de poder analizar fenómenos sociales, pero no desde la teoría de las estructuras o dinámicas de la sociedad, sino en su relación con lo que le ocurre a los seres humanos, a las personas. Hay pocas personas, a mi juicio, en Chile que hacen esto, que logran, digamos, darnos luces sobre los males y bondades de nuestras sociedades y sobre lo que le ocurre a los seres humanos en ellas, más allá de las condiciones, lo que se llaman las condiciones sociales, como por ejemplo los temas de pobreza u otros. Y en ese sentido, eh, quien, con quien vamos a conversar es una psicoanalista. Más que psicoanalista, es también una intelectual que se interroga sobre los problemas de nuestra sociedad, utilizando en la medida que ello le sirve los instrumentos del psicoanálisis, pero sobre todo para referirse a la persona. Y, por supuesto, todo lo que viene del mundo de la filosofía y de otras disciplinas. Y también del mundo, y eso es muy importante, de la literatura. Mundo de la literatura en el cual incursiona, y ha incursionado, y también incursiona en su último libro, que es una mezcla de literatura y de análisis, uno diría, científico, de la sociedad. Se trata de Constanza Michels, que ya ha estado en nuestro programa otras veces y que eh, acaba de publicar un libro muy interesante que se llama Nostalgia del Desastre, y que apunta a una cierta teorización de lo que está ocurriendo en nuestra época y en nuestro país, pero en nuestras sociedades. Es la idea que hay un mundo, lo que ocurre también en los seres humanos, pero en la sociedad hay un mundo que desaparece y otro que no se logra constituir. Algo es lo que pasa al niño o niña cuando pasa del niño o niña a adolescente, o el adolescente cuando pasa a adulto. Y entonces, ante la
eh, como la vida sigue marchando, ante la dificultad de entender esto, puede surgir lo que ella llama la nostalgia del desastre. Como decía, ella es una psicoanalista, una intelectual, escritora, tiene múltiples libros, en algunos de ellos ha sacado premios y es también columnista de muchos diarios y revistas. Y entonces vamos a conversar con ella sobre a partir de su última novela y más allá de novela, eh, pero sobre temas que son hoy día están muy presentes. Eh, por ejemplo, el tema, que es un tema crucial en su último estudio, es el aburrimiento en nuestra sociedad, pero también la presencia de la violencia y de la incapacidad de enfrentarla, o las enormes dificultades que tenemos de enfrentar. También el de la pérdida de sexualidad, la dificultad de enfrentar los conflictos sin caer, como decíamos, en la violencia. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Constanza. Yo quisiera partir por esto, eh, sobre cómo definirías tú hoy el mundo que desaparece, qué rasgo central tenía, qué elemento aparece como fundamental de este mundo que se constituye, pero que aún no ha terminado de constituirse. ¿Y qué le pasa entonces a las personas a partir de esta realidad? Bueno, primero que nada, hola Manuel Antonio otra vez, muchas gracias por la invitación, me encanta venir a conversar contigo, así que te lo agradezco. Respecto de tu pregunta, mira, te la respondo con algo que es un poco un hecho de mi disciplina, de quienes trabajamos en psicoanálisis, que a veces nosotros se dice medio en broma, pero medio en serio, que los pacientes de Freud no son los pacientes de hoy día. Obviamente, uno dice, bueno, era gente de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿cómo van a ser los mismos, no? Pero efectivamente, eh, hay un psicoanálisis, cuando siempre la gente piensa en psicoanálisis, habla del famoso complejo de Edipo, qué sé yo, y en general, incluso Woody Allen, que es como hay un imaginario en torno como a la cosa del psicoanálisis, es un paciente o un psiquismo, digámoslo así, más bien es un psiquismo que es neurótico, que está enredado entre la autoridad y el deseo, que reprime, ¿no? Y lo que empieza a pasar, bueno, quienes ya somos generaciones mucho más posteriores, uno dice, bueno, pero pareciera ser que eso no necesariamente es solo el psiquismo con el que uno trabaja. Uno dice, ese psiquismo del sujeto de Woody Allen, por decir así, ¿no? De las películas de Woody Allen, súper reprimido, con la madre acá, la culpa, etcétera, es un sujeto del siglo XX. Es un sujeto que tiene, que responde a la autoridad, que padece la autoridad, ¿no? Es un psiquismo, a diferencia de esto que decía Bauman, de lo líquido, de lo sólido, y todo el acontecer que eso podía implicar psicológicamente. Pasa que, fíjate que yo soy de que no me voy a meter ahí para dar la lata, pero yo soy de una corriente psicoanalítica que estudiaba de cierta manera el psiquismo, pero cada vez más nos hemos visto llamados a estudiar a ciertos autores, que son otros, que trabajan todo lo que se llama preedípico. ¿Qué significa lo preedípico? Es decir, la subjetividad infantil antes como de la conciencia de culpa, antes del sujeto culposo de Woody Allen, o sea, previo a que alguien tome una posición y no sepa qué hacer con eso. No sé si viste esta serie que ahora está súper de moda, Bebé Reno, ¿la viste? No, no veo, en general no veo la serie. Salvo las teleseries nacionales. Oye, es que está muy buena. Solo esto para decir, para quienes la hayan visto, que el personaje, el protagonista es muy interesante
para tratar de explicar lo que quiero transmitir. Es un sujeto que nunca puede decidir nada, que actúa como si nada tuviera consecuencia, no logra, no es que sea líquido y que decida ir para allá o para acá, es decir, es como un sujeto al que le falta, un psiquismo, al que le faltan ciertas operaciones todavía como para poder crecer, que es decir, ok, tomo una decisión y asumo las consecuencias, o soy responsable. No sé si me explico. Entonces, cuando digo, bueno, tú me preguntaste por cuál es este mundo que se va, yo entré por el lado del psiquismo. Nuestra pregunta siempre es, ok, si hay algo del psiquismo que ha ido cambiando, ¿sí? Que ahora es un psiquismo como estallado, podríamos decir, ¿no? Donde algo que podríamos llamar los desafíos de crecer son mucho más, parece, complejos, las prácticas son desresponsabilizantes, espejean también el mundo, donde las prácticas son desresponsabilizantes, y que eso tiene que ver también con este cambio, digamos, de la crisis de la modernidad a un tiempo donde no solo Dios ha muerto, sino que también el humanismo está ahí en la pitilla. Y eso significa un montón de cosas respecto del mundo y también de la psiquis individual. O sea, ¿qué significa el ocaso del humanismo? Que hoy día se le llama posthumanismo y todo eso que nadie sabe muy bien qué es. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema central que tú planteas, que uno diría sería consecuencia de esto, o también podría ser la causa de esto, que es el tema del aburrimiento? Ya. Y ahí hay una cosa interesante que aprovecho dentro de las cosas que me diste a leer para esta conversación. eh, Está el artículo se pronuncia Soya, ¿no? Luigi Soya, Yo le digo así, pero capaz que no está se bien, pronuncia así, no sé. del psicoanalista italiano, que ha escrito un libro sobre la pérdida del deseo, sobre la pérdida del deseo de la sexualidad. Y él decía una cosa que era bien interesante. Eh, Esto para conectarlo con el tema del aburrimiento. Decía que había estudios que mostraban en este mundo que él señala de la pérdida, digamos, de la sexualidad, de la pérdida del deseo, eh, que en la Alemania oriental eh, las, eh, las mujeres tenían el doble de orgasmo de las mujeres de Occidente, la Alemania occidental. Y eso se explicaba por el aburrimiento, porque no tenían nada que hacer porque el mundo era un mundo gris. Entonces, precisamente, tenían todo de alguna manera asegurado, no tenían libertad para nada, pero entonces, en la sexualidad, ¿eh? Realizaban la felicidad, salían del aburrimiento. Esto es simplemente para señalar una cosa que aprendí de esta lectura, es que hay dos tipos de aburrimiento. Uno es el aburrimiento del tedio clásico, no tengo nada que hacer, entonces busco algo que hacer. Y el otro es la especie de aburrimiento es que estoy aburrido de que tengo demasiadas cosas sobre las cuales pensar, sobre las cuales decidir. Y entonces eso lleva a un cierto freno de la sexualidad, porque el problema que señala él es que el problema es la elección. No son las opciones, sino el hecho de tener que elegir. Estoy aburrido de elegir. ¿Cómo ves tú eso? Está bueno el tema. Bueno, no, lo que yo veo, y hilándolo con lo que trataba de explicar a la primera pregunta, es que hay algo del psiquismo que sí cambió con el paso de la modernidad y su declive. O sea, eso no son cosas separadas. ¿Y qué significa eso? Que hay unas operaciones subjetivas que, que comienzan a ser más difíciles. O sea, es como que la culpa, la culpa de la neurosis del siglo XX, si tú quieres, empieza a desdibujarse a otros fenómenos y que es la dificultad para estar a solas. O sea,
todo esto que nosotros llamamos predípico, hay que pensarlo en el sentido que es todo lo que está antes como de asumir, de interiorizar como la ley y todas las dificultades que implica eso, querer transgredirla, sufrir, que entonces no me dejan tal o cual cosa, etcétera. Es todo lo que viene antes, que es mucho más precario desde el punto de vista psicológico. Es la dificultad de separarse, la adicción, la dificultad de separarse, de la voracidad, es la falta de límite. Y por eso hoy día, bueno, hace algunas décadas se habla tanto de las personalidades límite, no sé si has escuchado. Bueno, eso ya se habla menos de las personalidades límite porque pareciera ser como que eso se masifica y es hoy día una forma de ser. ¿Y qué tiene que ver esto con el aburrimiento? Efectivamente, ese ejemplo que pones hoy es muy bueno, de que claro, en Alemania Oriental, como no había, todavía no había el mundo, ¿no? Que nos entra por la ventana, a nosotros también en Chile, en los 90, ¿no? Lo que hoy día podríamos llamar como el neoliberalismo, ¿no? Que se le dice, que es 24/7, las luces, el consumo como vía de realización personal, etcétera. Hay un aburrimiento que siempre existió. El aburrimiento y el deseo son una contracara, es decir, muchas cosas nacen por aburrimiento. El aburrimiento también es la semilla de la creatividad. Seguramente hay quienes especulan, bueno, es muy probable que, qué sé yo, los primeros seres humanos, en vez de quedarse en la cueva, a pesar de que podían estar más seguros, se aburren, salen, es decir, hay saltos evolutivos que seguramente tuvieron que ver con el hecho de haber logrado una etapa y tener que buscar más, o sea, la curiosidad humana, etc. En el libro trabajo este autor que es un crítico literario que habla del gran ennui europeo y que él dice, bueno, después de las guerras napoleónicas y antes de la Primera Guerra Mundial hubo un tiempo que De era un raro en siglo, Europa. ¿eh? O sea, es un aburrimiento de un siglo. Claro, no, pero el aburrimiento que comienza dice, bueno, son generaciones que vivían, no sé, en una relativa paz, que era raro, digamos, en Europa, pero claro, eran hijos, nietos de quienes habían estado en la guerra, en la revolución, y dice, bueno, es muy parecido a nuestra cosa de los 30 años, por cada estudio muy entusiasta, científico en esa época, aparecía otro en la literatura con el deseo de que se quemara todo, de las ruinas. Entonces dice, bueno, ¿qué empezó a pasar en el espíritu de la juventud europea? Y bueno, él le llama eso el gran ennui, y dice, esto podría ser una teoría de la cultura, y que se parece mucho a esto que dice Freud del malestar en la cultura. No hay cultura sin malestar, el progreso no lo resuelve, por lo tanto es peligroso que las energías se estanquen. Y aquí viene el segundo aburrimiento. Y que quizás algo tenga que ver con lo que nos pasó, digamos, ¿no? A propósito de la cosa de los 30 años, donde igual que en Europa en esos años que describe George Steiner, por cierto, el crítico literario que hace ese ensayo, eh, todos los índices de cosas de progreso progresaban efectivamente, sin embargo había otra clase de malestar, las energías políticas son las que estaban desgastadas, el tema, ¿no? Él dice, bueno, cuando no hay la posibilidad de la creación, de la creatividad, de que algo continúe, ese estancamiento, bueno, a veces lleva a otro aburrimiento que el aburrimiento podríamos decir peligroso. ¿No? Es que, ¿qué le pasa a los niños cuando están en una clase aburrida, cuando no hay nada estimulante? Empiezan a pegar al de al lado. Uno dice, bueno, los niños cuando están muy callados hacen estupideces. O sea, cuando no hay la posibilidad de algo, ¿no? Hay un aburrimiento que se empieza a parecer a lo peligroso. Anthony Burgess, el autor de La Naranja Mecánica, en un escrito que hace en los años 80, confiesa que a él no le gusta mucho su libro más famoso, La Naranja Mecánica, porque dice que el editor le cortó el capítulo 21, que era muy importante para él, que además era la mayoría de edad. Y lo que pasaba en el capítulo 21, que no está en la película de Kubrick, que es la versión norteamericana, hasta el capítulo 20 en el fondo, el capítulo 21, él dice, su protagonista, Alex, crece porque se aburre de la violencia y se da cuenta que la potencia de crear es más interesante que el poder de matar. Entonces, es muy interesante esa relación, pero él dice, bueno, parece que en los 60 ya no estaba de moda crecer y el editor dijo que eso era muy aburrido poner algo así. Y lo mismo dice, me parece, Camus en La Peste, muy parecido, dice, en los lugares sin horizonte, en esos barrios que crecen hacia adentro, que se comen a sí mismos, donde no hay horizonte, no hay mañana, del aburrimiento no nace la creatividad, nace el horror, nace la peste, dice. Bueno, y eso, ¿por qué me interesa pensarlo? Porque, ¿qué tiene que ver con la época? Es
Otro rasgo que quizás tiene el mundo actual es la falta de imágenes de futuro. O sea, hasta qué punto también estamos creciendo así hacia adentro. Desde luego algunos lugares mucho más que otros, ¿no? Hay gente que tiene futuro y hay gente que ya vivió el fin del mundo, así como se dice, ¿no? Eh, pero precisamente esta sensación de incertidumbre o de que no hay imágenes de futuro, el nihilismo también, bueno, crean otro tipo de aburrimiento. No sé si me explico. Ah, y el sexo, y eso me lo salté. No sé si quieres tú decir algo Sí, antes. no, vamos después, pero antes de eso, eh, ¿por qué la nostalgia del desastre? Eh, Porque es, digamos, eso, digamos, de lo que yo entiendo, precisamente en esa situación, que es, que es mucho más compleja que lo que los sociólogos de comienzo del siglo XX, final del siglo XIX, eh, comienzo del siglo XX, analizaban de la sociedad anómica, que la gente se suicidaba, porque crisis de las expectativas es, digamos, es Durkheim el que señala eso. Bueno, la impresión que da es que vivimos en algo mucho más como complejo incluso que la falta de normas y de instituciones que le pasaba a cierta gente que entonces tenía tendencia a suicidarse. Por ejemplo, los solteros o divorciados más que los casados, los evangélicos más que los católicos, en crisis económica, por ejemplo. Sobre todo en el momento de la Gran Depresión, etcétera. Entonces, aquí es más complicado porque no es solo la ausencia de norma en algunos sectores que ven afectados, sino que es una sociedad enteramente donde las normas, las instituciones ya no tienen el mismo, no tienen el significado. Entonces cada uno se las crea. De hecho, se inventa, y eso no digo sea malo, por el contrario, pero genera angustia. Se inventa la familia. La familia antes era una determinada cosa definida, hoy día esa familia ya no existe más. Existe para algunos, pero porque la inventaron también, no porque tiene que ser así. Y cada uno entonces va inventando. Y eso genera, digamos, yo tengo la impresión que genera una angustia, porque precisamente creo que tú lo decías también, y lo dice este autor italiano sobre el tema de la sexualidad, que hay que tomar demasiadas decisiones. Ahora, claro, esto de las demasiadas decisiones tiene que ver con precisamente de que, claro, en las sociedades tradicionales la identidad o las vías de realización personal estaban más o menos, estaban escritas de antemano. Uno podía transgredir eso o no, fracasar en eso o no, pero más o menos estaba escrito cuál era tu lugar en el mundo, ¿no? Y lo que dice Soya, bueno, claro, nuestra sociedad es una sociedad de la liberación, se ha ido esto es un tema antiguo en todo caso, ¿eh? El de liberarse, una cosa es la liberación, esa es la fiesta, pero después viene, cuenta el éxodo, después viene la libertad. Psicoanálisis, bueno, la filosofía también, se le llama la difícil libertad, porque, y aquí de nuevo viene la cosa del psiquismo que he tratado de decir, o sea, el psiquismo de la libertad, el psiquismo que es decir, bueno, voy a arriesgar mi posición y voy a implicarme en lo que digo, y voy a decir esto, voy a hacer algo, bueno, esa difícil libertad, que la libertad y la responsabilidad son cosas que van de la mano. Entonces me parece que, claro, socialmente lo que nos pasa de alguna manera es que, ok, la liberación, se liberan las prácticas sexuales también y un montón de cosas, pero bueno, y entonces ahora no solamente como qué elijo, sino que cómo me implico, cómo me comprometo con lo que elijo. Ese es todo el asunto. Y eso que ha sido siempre un problema, o sea, si de algo se trata ir a terapia, Manuel Antonio, es de poder implicarse en la propia vida, en las decisiones que uno tome, se equivoque, se arrepienta, o sea, en ese pequeño espacio de libertad que Hannah Arendt, acuérdate que le llamaba esa soledad necesaria para salir del nosotros
ese narrador interno, que es el que hoy día siempre trato de decir que es el que está en declive, y no porque las personas, digamos, sean tontas o seamos tontos, sino que nuestros lenguajes nos explican. Piensa tú que los discursos de salud mental hoy día, muchas escuelas de psicología están pasando de humanidades a ciencias de la salud, porque los discursos, nuestras ciencias sobre lo humano, nos dejan callados, van homogenizando los diagnósticos, cada vez nos van dejando con menos cosas que decir sobre nosotros mismos, que no sean un cliché o frases hechas. Cuando nos quedamos, cuando nos quedamos sin ese narrador interno que nos salva, nos puede salvar la vida, que es lo que Hannah Arendt decía que era esa soledad que era la resistencia al totalitarismo. Entiéndase el totalitarismo como político, digamos, como el siglo XX, pero también como el totalitarismo del pensamiento en masa, la cosa que pasa en Twitter. Pensar requiere una soledad, pero eso requiere un psiquismo que hoy día está medio estallado por nuestras prácticas, por nuestra relación, precisamente, cuando hablas de la anomia, nuestra relación a la ley. No sé si es que nos faltan más leyes, las leyes siempre pueden cambiar, es más bien la confianza en cosas abstractas como la ley, sin que venga alguien a decirnos un dios o un rey que nos obliga, oye, hay que creer en la ley porque... No, pues hay que creer como adultos, eso es lo que nos cuesta hoy día, entender que la ley nos sirve porque nos conviene. Ahí hay el punto, tú acabas de mencionar hace un rato, el punto que nos conecta con el otro tema, que es propio de que el tema de la pérdida, digamos, del deseo, y es precisamente esta dificultad de implicancia, de asumir el compromiso. Y eso se reflejaría, según lo que entiendo, en las reflexiones de Saya, de Soya, ¿no? Soya. En las reflexiones de Soya, precisamente en que la sexualidad sin afectividad, y la afectividad lleva, digamos, de alguna manera no a la soledad de la cual tú hablas creativa, sino a la soledad destructiva. ¿Ah? Y precisamente, si no va acompañada la sexualidad de la afectividad, lo que se va a perder es el deseo, se va a aburrir. Exactamente. Del sexo, por exitoso que sea en cada acto sexual, llega un momento, como se señalaba, no sé si lo decía él o tú en un artículo, bueno, una vez que tú has comido algo rico está muy bien, pero cuando ya vas en la 10ª vez comiendo lo mismo, ya te hastías, te aburres. Bueno, y después viene lo que viene después, ¿te acuerdas? Y que tiene que ver con cómo buscamos sentido en un mundo que no está sostenido ni por los dioses, ni por los grandes relatos. Y esa es toda la dificultad de crecer. ¿Cómo sostenemos algo? El amor, cuando no hay códigos morales que obliguen o sostengan o te digan que eso es verdad, porque la ciencia te puede decir, nuestro nuevo relato es la ciencia. Entonces la ciencia puede decir, mira, en realidad en el amor se te despiertan, te brillan estas luces en la cabeza, no olvídate, es toda una mentira, se te apagan esas luces y se te pasó el amor. Ser explicados de esa manera lo que nos dificulta es poder crear sentidos. Entonces, claro, ahí como dices, viene un aburrimiento. Y esta cosa del sexo, mira, no sé si te acuerdas de este autor que se murió demasiado pronto, pero Baudrillard lo dijo de una manera que a mí me explotó la cabeza y yo nunca había pensado. Lo dijo en los 90, que él está totalmente aburrido en los 90. Tengo un texto donde dice, por favor, que se acabe luego en los 90, que no pasa nada, y que saltemos esta década, que lleguen los 2000, porque todo esto empezó a ser, bueno, se cae la historia y empieza a ser como un revival de todo lo anterior, todo el tiempo, un presentismo. Pero bueno, él además se da cuenta de algo, mira, y lo dijo así, dijo... En realidad, la mayor revolución sexual que ha habido, quizá la única, dijo, fue cuando la evolución hizo que de los primeros seres asexuados e inmortales, no sé, las bacterias que se reproducen partiéndose a sí mismas, por lo tanto hay un ADN que no muere, o sea, hay algo que se replica idéntico, como la clonación, como el virus, ¿sí? Que es asexuado,
y va sin muerte. Entonces hay que recordar que cuando nacen las criaturas sexuadas, nacen con otra revolución al mismo tiempo, que es la revolución de la muerte. Y en todos los mitos del origen, piensa tú que el mito del Génesis, ¿cierto? Cuando cae la pareja edénica, Adán y Eva caen piluchos y viene el pudor, el sexo viene con el temor y el temblor, porque hay que decidir, el encuentro con otro cuerpo no es inocuo. Ahora, claro, ¿qué es lo que empieza a pasar cuando uno le quiere quitar el temor, la muerte, le quiere quitar el veneno al sexo? Yo digo, es como not sexo, como o sea, la comida not, a la que se le saca el problema, se le saca la alteridad, se le saca, ¿no? Eso entonces, claro, cuando el sexo se le saca eso, se convierte en hambre, y el hambre hastía, ¿no? Y además, esto va sumado a otra cosa, me parece a mí, que es, porque los estudios que toma Soya son una serie de estudios que vienen dándose hace algunas décadas en los países desarrollados, que van marcando una tendencia hacia la disminución de la actividad sexual, bastante marcada, y especialmente en jóvenes. Exacto. Y yo pensaba, hay otro estudio que salió en The Economist, que también fue bien, como se habló harto de eso hace no tanto tiempo, que decía que pareciera ser que hubo una especie como de separación entre hombres y mujeres jóvenes, donde las mujeres se han vuelto más liberales y los hombres más conservadores, e incluso apareció una nueva misoginia. Bueno, se habla que puede ser una respuesta al feminismo, una serie de cosas, pero lo que yo encuentro preocupante, porque además esto de la pérdida o la baja de la actividad sexual, también tiene que ver seguramente con lo que le ha hecho la vida digital al mundo, digamos, a los encuentros. También se habla de la pornografía, que ya no es una transgresión, sino con estándar, y da mucho miedo salir al mundo, digamos. Lo he escuchado en la clínica, el temor a que entonces yo tengo que salir al mercado sexual con un estándar altísimo que no sé si voy a rendir, etcétera, que es el imaginario del porno. Entonces, bueno, de todas las hipótesis de por qué baja la actividad sexual y por qué hombres y mujeres parece que se están distanciando, lo preocupante de eso, o qué podría importar, es que hay algo de la dificultad de resolver conflictos. Esto no es solo la guerra de los sexos, es la guerra en el lenguaje, en el sentido de que pareciera ser que cada vez más nos cuesta enfrentar nuestra diferencia y los problemas cara a cara sin acudir a abogados, a la lógica de la guerra. O sea, hoy día mismo el retorno de la guerra hace pensar en los líderes actuales. ¿Son líderes que están buscando resolver algo o es una cosa casi suicida lo que a ratos vemos, ¿no? Bueno, es que ese es un punto, y ya tenemos que ir terminando, Sí. que nos faltaba y que tú lo pones muy bien. Y es uno de los rasgos de esta sociedad, eh, de esta sociedad que vive un cierto desastre del cual tiene nostalgia, en tu palabra, y es la dificultad de enfrentar los conflictos sin la violencia, y creo que tú decías también, o sin abogados. Es decir, la dificultad eh, para decirlo de alguna manera, de conversar sobre el conflicto. Y las instituciones a veces se revelan como vacías. Simplemente la gente se salta a las instituciones, porque a través de las instituciones parecieran resolverse los conflictos, pero solamente formales. Entonces, hay algo más complejo en el sentido de, en otra época, las instituciones servían para resolver conflictos. Pero es que justamente, o sea, y volvamos a mi oficio, a mi profesión, a lo que trato de decir, o sea, si es que las narrativas sobre lo que nos pasa hoy día son la farmacología, que no, con esto no digo que haya fármacos que le hacen muy bien a la gente, ¿eh? Sí. Pero el exceso de eso, la desmesura de ese discurso, nos deja sin palabras para resolver algo con uno mismo. ¿Cómo vamos a resolver algo con otro? Y de nuevo, este psiquismo, esta crisis del psiquismo, o sea, el otro día leía a un autor que decía, estamos en una crisis ecológica, social y psíquica. Y la crisis psíquica significa esto que te planteaba, que hoy día estamos leyendo autores que trabajan sobre todo la infancia, o sea, imagínate, para adultos, porque es como si fuera un psiquismo que todavía no logra estructurar unas funciones. ¿Qué funciones? Poder pensar
y estar a solas, sin tener que fundirme en la masa y en el nosotros, que decía Hannah Arendt, ¿no? Que te quita la responsabilidad. O sin tener que hoy día las masas son las redes. Exacto. Y con una gran dificultad para hacer duelos. Cuando no podemos hacer duelos, que significa asumir ciertas pérdidas, asumir ciertas cuotas de desengaño, es muy difícil la democracia, porque es muy difícil sostener las instituciones que siempre frustran también, o sostener la política, que también la democracia es lenta, lleva frustraciones, y resolver conflictos. Amos Oz, este escritor israelí que era muy crítico, por cierto, de las políticas de su país, decía, hay dos tipos de paz. Y decía, una, que es cierto, esta paz épica, donde se destruye el otro. O sea, yo gano, hay una paz, pero ¿quién ha muerto? Y hay otra paz a la que se le llama solución de compromiso, donde todos pierden, se nos rompe el corazón, pero las personas pueden seguir viviendo. Bueno, psicoanálisis, la solución de compromiso se llama formación de compromiso, a todo esto. Pero tiene que ver con la posibilidad de hacer duelo. Y aquí, ¿qué tiene que ver lo social, en mi opinión? Porque nosotros en nuestras conversaciones previas al programa hablábamos con Manuel Antonio si acaso había esperanza o no, yo tenía esperanza o no, yo la tengo. En este sentido, una esperanza sobria, te decía, en el sentido de que hoy día como en el mundo en que estamos en una bisagra de que podemos entonces, ya no hay dioses, llamar a dioses duros, a alguien que venga a responderlo todo, y que sabemos que eso sale mal, o de alguna manera poder fomentar instituciones, líderes, narrativas que empujen a esto, a el mirarse a la cara, el resolver conflictos, a esta paz de esta otra manera, crear ese tipo de instituciones, empujar eso. Y eso es una responsabilidad, cada uno en su pedacito de mundo, pero eso se puede, no es que tengan que venir alguien de fuera a rescatarnos, digamos. Yo creo que eso es una potencialidad humana en la que tenemos que creer, creer a cielo vacío. En eso estamos. Bueno, muchas gracias, Constanza Michelson, por haber estado con nosotros, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.